Con nosotros Germán Martínez, lo anticipábamos en el inicio del programa, es candidato a diputado nacional, acompaña a Marcos Clery, que encabeza la lista del Frente Todos. ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes, al revés, por la invitación. Bueno, se larga la campaña, ya oficialmente. Sí, en realidad de febrero que venimos, activados por distintos mecanismos, ¿no? Primero por larga data. Primero por la primaria provincial, después la elección general provincial, que terminó con el triunfo de Omar Perotti. Después, bueno, la oportunidad y la alegría y también la responsabilidad de integrar la lista de diputados de Alberto y de Cristina en la provincia de Santa Fe, con Marcos Clery, con Alejandro Bey, con tantos compañeros y compañeras. Y sí, obviamente, medio largo estos 75 días, ¿no? De la primaria hasta la elección general, y tratando de, principalmente en este mes de septiembre, tener la mayor presencia a lo largo y ancho de toda la provincia, para concentrarme en el último tiempo, más que nada, en la ciudad de Santa Fe, en alrededores, y en la ciudad de Rosario y alrededores, y allí contribuir militantemente al triunfo de Alberto Fernández. ¿De dónde sos vos? Soy rosarino. Vos sos de Rosario. Nacido y criado en Rosario. Mamá correntina y papá rosarino. Ah, mirá vos. Sí, sí, típica migración de la década del 40. Claro. Sí. Alejandro Bey, que es de acá de Santa Fe, Marcos Clery también del sur. Una lista bastante homogénea, digamos, donde uno ve representados diferentes sectores del gremialismo, de la cámpora, del peronismo más tradicional, digo, se los ve, bueno, una lista me bastante... parece, se intentó construir en nuestra lista, que nunca son perfectas, porque siempre te puede dejar alguna variante descontenta, ¿no? Pero tener toda la diversidad y toda la heterogeneidad que tiene el Frente de Todos, ¿no? Y en eso me parece que contamos con un diputado con experiencia, como Marcos Clery encabezando la lista, la segunda vez ya que encabeza la lista de diputados nacionales, lo hizo en el 2015 con Daniel Scioli, candidato a presidente, con Alejandro Bey, que ha sido diputada provincial, concejala de la ciudad, también con trayectoria legislativa, en mi caso para ir con menor nivel de visibilidad, pero trabajando hace mucho tiempo en ámbitos legislativos con Agustín Rossi. Bueno, Vanessa Macetani, que va por su renovación como diputada por el Frente Renovador. Bueno, Jorge Osman, persona conocida, y así te podría seguir nombrando, ¿no? Pero me parece que se fue intentando encontrar equilibrios, diversidad territorial, distinta procedencia en términos políticos e ideológicos, pero con un compromiso claro con lo que entendemos que en este momento necesita la Argentina, ¿no? Y por eso estamos acompañando y militando a Alberto Fernández, presidente, y Cristina vice, ¿no? Hoy charlábamos en la radio y me decías algo que me quedó ahí picando. Me decías que si bien en todo lugar donde vas hay como nada, mala onda, resignación, la situación económica compleja y demás, hay también como una cuestión para decir, bueno, para adelante esto va a cambiar, digamos. Sí, yo creo que esa es la novedad política que hay a partir del 11 de agosto, ¿no? Yo creo que eso no estaba presente en el escenario político hasta que la diferencia que saca Alberto Fernández en la primaria empezó a ya vislumbrar un liderazgo claro, no solamente respecto al 27 de octubre, sino básicamente para el 10 de diciembre. Entonces empiezan otras preguntas. Empieza, bueno, ¿cómo va a hacer Alberto Fernández determinadas cosas el 10 de diciembre? ¿Cómo va a lograr determinados objetivos? También, bueno, ¿y cuánto se va a tardar, ¿no? Entonces ya empiezan a haber preguntas respecto al futuro, y eso demuestra una situación, una mirada que no estaba hasta hace muy poco tiempo. Y yo creo que además, después de 3 años y medio, hoy lo hablábamos también con algunos colegas de ustedes, con una política económica asfixiante, que crea mucha angustia, mucha zozobra en los argentinos y en las argentinas, los argentinos, y más en la provincia de Santa Fe, tienen ganas de creer. Hay un deseo verdadero de tener esperanza. Es casi un mecanismo de defensa, de resistencia ante un momento difícil. Yo creo que nosotros tenemos que acompañar esa esperanza que ha nacido, que obviamente se mezcla en el medio, con bronca, con tristeza, con zozobra, con angustia, pero que necesitamos tratar de que los argentinos y argentinas puedan sumarse nuevamente a un proyecto colectivo que les genere expectativas positivas a futuro, ¿no? A mí los más kirchneristas y los menos kirchneristas, hay una pregunta que me hacen siempre, que cada vez que habla de política me dicen, ¿y para vos cómo va a ser Cristina como vicepresidenta? ¿Lo va a dejar gobernar Alberto? ¿Va a ser Cristina la que va a gobernar? ¿Cómo va a ser Cristina como
vicepresidenta? Mirá, yo creo que ahí hay dos cosas. Hay un montón de gente que lo plantea porque es una situación, es un liderazgo tan fuerte el de Cristina, que ubicarse de número 2 en una fórmula también exige que nosotros la repensemos a Cristina, no solamente que ella se piense a sí misma, ¿no? Pero me parece que hay dos elementos que son fundamentales. Una es el respeto que ella y la confianza que tiene en Alberto Fernández por algo construyen esta fórmula en conjunto, en primer lugar. Segundo, ella va a tener un rol institucional importante, conducir el Senado de la Nación con todo lo que eso significa en términos de relación con las provincias y con los gobernadores. Va a ser un lugar central para la política argentina. Tercero, los que creen que a Alberto uno lo puede manejar como un control remoto, no conocen a Alberto Fernández. Es una persona de un carácter muy fuerte, es una persona que va a ejercer liderazgo dentro del gobierno, que va a apoyarse en todo lo que necesita en Cristina, lo dice él. Sería una situación muy extraña tener a una persona que durante 2 periodos de gobierno fue presidenta de la Nación y no aprovechar esa experiencia positivamente para el futuro. Así que me parece que va a haber respeto institucional, una tarea muy eficiente por parte de ella en el Senado de la Nación, y además me imagino a Alberto Fernández conduciendo claramente el destino de la Argentina, ¿no? Muchas veces se interpreta que las provincias pueden ser bien administradas, tener una buena gestión, pero si la nación va por otro lado, evidentemente te terminás cediendo frente a lo macro, sobre todo en cuestiones económicas, como podríamos decir que le pasó a Santa Fe. Santa Fe va a empezar a enfrentar un proceso en el cual la conducción va a ser del justicialismo, nacionalmente y provincialmente también. ¿Qué crees que Perotti debería... ¿En dónde debería aprovechar Perotti esa relación, digamos, de sintonía con la nación? O dicho de otra manera, ¿cuáles son los problemas más importantes que tiene la provincia que debería aprovecharse de esa sintonía con la nación? Digo, planteo, inseguridad, camino, narcotráfico, adicciones... Mira, yo creo que hay dos reflexiones, una inicial. No hay sintonía que valga cuando vos tenés un modelo económico que va en contra de la producción y el empleo. Tal cual. Entonces, a mí me parece que la primera reflexión de todo esto es, lo fundamental de todo esto es que Santa Fe, que es una provincia eminentemente productiva y de trabajo, tiene que volver a tener un marco, una orientación política nacional que potencie esos valores, digamos, ¿no? Lo primero. Segundo, creo que a mí me parece que va a existir el 10 de diciembre. Me parece que va a haber una relación institucional muy, pero muy importante, cimentada en valores políticos y en trayectorias previas, digamos, ¿no? Me ha tocado acompañar a Alberto Fernández y a Omar Perotti en la gira que realizaron por Reconquista, Rafaela, Esperanza, Santa Fe, Rosario, ¿no? Y uno ve que hay empatía en los términos en que ven el futuro de la Argentina y el futuro de la provincia de Santa Fe. Me parece que naturalmente van a tener improntas diferentes, cada uno tiene su personalidad, su estilo, los desafíos son diferentes también en la nación y en la provincia, pero me parece que va a haber mucha complementariedad. Y a mí me entusiasmó lo que planteó ayer Alberto Fernández en Mendoza, cuando plantea esto de darle una vuelta de rosca a la cuestión del federalismo en la Argentina, porque a veces reducimos, sabemos que no es poco, pero reducimos la cuestión del federalismo solamente a la cuestión de la coparticipación, que es importantísima. La relación fiscal entre la nación y las provincias es fundamental, ¿no? Eso nadie lo puede negar. Ahora, también necesitamos ir alumbrando un país donde las provincias tengan margen de participar activamente en la toma de las grandes decisiones, porque después no son inocuas esas decisiones para la vida de los pueblos de las provincias. Entonces nosotros necesitamos ahí fortalecer mucho el vínculo, y yo creo que también nuestra tarea, al menos en la que yo me imagino desde el 10 de diciembre, teniendo la oportunidad de estar en la Cámara de Diputados, es trabajando permanentemente de vaso comunicante entre lo que puede necesitar el pueblo santafesino en términos del gobierno nacional y también del gobierno provincial, y tratar de articular todo lo que se pueda para que en algunas áreas de políticas públicas trabajemos mancomunadamente. Dicho de otra manera, no me imagino una política de salud provincial que no pueda tener niveles de articulación fuerte con esperemos, con Alberto Fernández, un Ministerio de Salud que recupere protagonismo como organismo rector de la sanidad a nivel nacional y que además garantice acceso a derechos fundamentales, entre ellos el acceso a los medicamentos. No me imagino
un Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe sin una fuerte articulación, exigiendo todo lo que tiene que exigir a nivel federal, pero también trabajando en conjunto. Te pongo un caso, escuelas técnicas en la provincia de Santa Fe. El presupuesto para este año que la Nación debería haber mandado a la provincia son 430 millones de pesos, envió solamente el 37%. Y tenemos escuelas técnicas asfixiadas financieramente porque te aumentaron los costos, te aumentaron el costo de los insumos, no podés acceder a medicamentos. Ahí tiene que haber una tarea compartida. Así que yo creo que en esa sinergia hay mucho motivo para que tengamos expectativas positivas respecto a la gestión de Perotti y de Alberto Fernández. Y para ¿no? quien dice, yo no me quiero incluir en esos que dicen, pero lo escucho frecuentemente. Porque habitualmente el periodista dice la gente, dice la calle, dice cuando quiere preguntar él algo. Sí, sí. Yo no estoy tan de acuerdo en esta definición, pero te la quiero compartir. Con un endeudamiento tan grande, por una deuda tan grande por pagar, con niveles de pobreza gigante, con niveles de exclusión gigante, con niveles de desigualdad gigantes, con la industria parada, con la economía parada, ¿el que viene durante 4 años no viene a administrar pobreza en Argentina? No, yo creo que al revés. Yo creo que viene a regenerar con Alberto Fernández un camino de crecimiento económico y de mejora probablemente más gradual de lo que todos tengamos en la cabeza, pero que sea una situación donde todos nos podamos ver con mayores posibilidades de progreso en el futuro inmediato, en el mediano plazo y en el largo plazo. Inmediato también, pensás. Sí. Yo creo, y mirá, te digo, lo hablábamos hoy con varios medios de comunicación, a mí me parece que el 10 de diciembre lo va a encontrar Alberto Fernández en actitudes y en decisiones de política económica, demostrando claramente que hay otro rumbo para la Argentina. Ahora, uno imagina el 11 de diciembre, la bandeja de entrada de Alberto Fernández va a explotar, digamos, va a tener de la Unión Industrial, de los comercios, de las provincias, del municipio, digo, va a tener una enorme cantidad de reclamos, todos de carácter urgente, que además eso es lo preocupante. Si, bueno, a ver, ¿cómo priorizás? Bueno, todo de carácter urgente. Para Sí, la industria, un mes más de recesión como la que estamos teniendo, digo, es empresas cerradas, por ende, laburantes en la calle. Digo, uno también se pregunta eso, y además, y encima va a tener que empezar a pagar los bonos defolteados selectivamente del gobierno que ya pasaron para el año que viene. Le va a tener que devolver la caja de sustentabilidad del ANSES que se transformó en papelitos a tasas insólitas el año que viene. Va a tener que empezar a pagar la deuda con el Fondo Monetario. ¿Cómo va a ser? Hay algo que une todo eso que vos estás diciendo, que es la necesidad de que la Argentina recupere el crecimiento económico. Todo eso es posible. Que las pymes puedan funcionar mejor, que el comercio empiece a funcionar, que podamos pagar la deuda. Todo eso es posible, que las provincias puedan hacer frente a sus obligaciones, todo eso, si la Argentina vuelve a crecer. Pero ¿cómo? Ah, bueno, ahí te digo. A mí me parece que eso es lo que te marca la... Y Alberto Fernández ya definió la prioridad. La recomposición de los ingresos de los trabajadores, de aquellos que perciben ingresos del sistema de seguridad social, van a ser la prioridad. Lo dijo él. La prioridad es recomponer ingresos, porque sabe que en la recomposición de los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de la asignación universal por hijo, empieza de abajo para arriba. A ver, si algo queda claro en todo este tiempo es que esta teoría del derrame no funciona nunca. Y además del derrame, no solamente que no funciona, sino que nosotros necesitamos, y creo que está empezando a haber un fuerte consenso social alrededor de la importancia de un mercado interno fortalecido como elemento central para el desarrollo económico. Nos pasó, a ver, ustedes no conocen trabajadores de cadena de electrodomésticos de acá, de Aristóbulo, yo conozco, digamos, ¿no? Que votaron a Macri y que hoy están parados en la puerta sin que entre nadie, digamos, ¿no? Sí, claro. Ahí lo que hay es una clara, hoy ya hay una clara conciencia de que necesitamos trabajadores con poder adquisitivo, jubilados con poder adquisitivo, beneficiarios de asignación universal por hijo con poder adquisitivo, para que todo eso se vuelque a la demanda de bienes y servicios, que son los que van a mover la economía. Y todos los otros eslabones van a necesitar que empecemos a hacer andar la economía. Por eso la prioridad es, como dice Alberto, encender la economía. ¿Va a ser una tarea fácil? Que arranque, no, hay que hacerlo arrancar. Y para hacerlo arrancar, a mí me parece que hay medidas directas e indirectas que tienen que ver con la recomposición de haberes y que tienen que ver también con otro elemento central. Si vos desdolarizás tarifas, lo que empezás es a que el pie que tienen arriba las familias, los comerciantes, los industriales a la hora de producir,
se alivian un poquito. Si vos cubrís 100% medicamentos en los adultos mayores, hay un pedazo de los saberes jubilatorios que se empiezan a destinar a otra cosa. Entonces necesitamos que cada peso que se invierta y cada peso que se deje de recaudar tenga un factor de multiplicación muy alto en dos elementos centrales, que favorezca el consumo y que genere mano de obra. Y me parece que eso Alberto Fernández lo tiene claro, ¿no? Todo es termina siendo un gran problema fiscal económico, entonces. La gran preocupación, en definitiva. Y que va a terminar ordenando, qué sé yo, la exclusión, obviamente, la desigualdad, los niveles de violencia que hay en la sociedad. ¿Pensás que hay que poner toda esa energía a eso, que está bien, o se puede acompasar con otras gestiones que son tan importantes como la fiscal o la económica? Porque pareciera ser que en el discurso de todos los candidatos que está presente lo económico, lo fiscal urgente, acomodemos los números, más plata en el bolsillo para los jubilados, que está bien, pero escucho muy poco respecto a los otros asuntos que son, no sé, también muy graves. En Santa Fe el problema de la violencia es gravísimo. Sí, sin dudas. En general, vos sabés perfectamente que las campañas electorales, las estrategias tratan de no solamente de acotar la cantidad de temas sobre los cuales se hace reflexionar la sociedad, sino que también lo que se va tratando de ir generando consenso alrededor de algunas políticas. Nosotros, de Frente de Todos, lo dijo Alberto el día del cierre de la campaña antes de las primarias en Rosario, dicen, nos critican mucho porque hablamos de economía, ¿no? Pero nosotros cuando hablamos de economía hablamos de valores. Fíjate que hemos estado hablando de inclusión, hemos estado hablando de igualdad, hemos estado hablando de trabajo, de producción, estamos hablando de valores. Ahora, ¿alcanza con eso para responder a todo? Yo te digo sí y no. Primero, situaciones que tienen que ver con pobreza, exclusión, desigualdad. Hay un pasaje del discurso de Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003 que para mí hay que volverlo a traer a la mesa permanente, que es cuando él dice: los problemas de pobreza en la Argentina no se resuelven desde las políticas sociales, sino que se resuelven con la política económica. Y yo estoy convencido de eso. Vos podés tener todas las políticas focalizadas sociales que quieras. Ahora, si no cambias el rumbo de la política económica, no salís del círculo generador de pobreza en la Argentina. Otros campos de políticas públicas, por ejemplo, vos mencionás un tema muy candente, y más en la ciudad de Santa Fe, con lo que se está viviendo alrededor de la cuestión de la inseguridad. Ahí requiere otro nivel de complementación y de profundidad, donde cualquier especialista te dice que hemos multiplicado los recursos económicos brindados al área de seguridad, hemos multiplicado la cantidad de agentes policiales, sin embargo tenemos multiplicado también los problemas de inseguridad, principalmente en dos frentes: los robos y los homicidios, que son los dos ejes más preocupantes para la población santafesina, y que en la situación de Santa Fe lo que se está dando ahora es la complementación de ambos, que es el homicidio en ocasión de robo, que es una situación distinta a la que vive, por ejemplo, mi ciudad, donde hay pocos homicidios en situación de robo, y lo que hay es muchos homicidios que tienen que ver con estas placas tectónicas de las bandas narcocriminales que se mueven en la ciudad y que se terminan enfrentando, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que tener un diagnóstico muy preciso de lo que está pasando. También entender que todo esto se está dando en un momento de transición política en la provincia de Santa Fe, y las brujas no existen, pero que las hay también, ¿no? Sí. Y en eso yo creo que, y espero, y ansío un trabajo conjunto de nación y de provincia para poder no solamente comprometer recursos, sino aplicar inteligencia en el accionar del Estado para conducir la política de seguridad y lograr resultados positivos para la gente, ¿no? Una muy breve, Pero sí. trayendo al ejemplo del empleado de la casa de electrodoméstico que está Sí. esperando que ingrese un cliente. Probablemente votó Macri hace 4 años, probablemente por el factor corrupción, probablemente, ¿no? Ahora, ¿cómo lo van a plantear al tema? Digamos, porque perdieron por eso hace 4 años, o posiblemente perdieron por eso hace 4 años, y ahora ¿cuál es el replanteo respecto a ese asunto? Si vos te acordás, Más allá que está amañada la justicia, hay fallos que son muy turbios, hay un juez que le persigue al kirchnerismo y en realidad Sí, sí. tiene una más pero interés de venganza que de justicia. no lo tenemos que relativizar el Hay tema. ejemplos clarísimos de corrupción. en Mira, la yo gestión te anterior. quiero plantear dos cosas. Primero, yo creo que en la agenda del 2013 y el 2015 la cuestión de la corrupción no tuvo tanta fuerza como sí tuvo en el 2017, e imperaron un montón de otros temas de agenda que fueron generándonos distancia a nosotros que gobernábamos con una gran cantidad de sectores económicos, sociales, productivos de la Argentina. A mí me parece que hemos recuperado capacidad de interlocución, que la figura de Alberto Fernández ha permitido volver a charlar con un montón de gente que anteriormente no hablaba con nosotros. Eso significa
que va a haber cheques en blanco y significa que va a haber luna de miel y todo ese tipo de cosas que se suelen decir al arranque de los gobiernos? Yo creo que no. Yo creo que viene una sociedad, y ya estamos en presencia de una sociedad mucho más exigente. Y en los temas de corrupción hay que aceptar ese nivel de exigencia. Así como yo pido que cada funcionario que ha cometido algún tipo de situación rinda cuentas ante quien tenga que rendir, uno pide una justicia independiente que pueda tener fallos que sean acorde a derecho, y también estamos pidiendo poderes del Estado que incluyan la agenda de la transparencia en su vida cotidiana. Miren, no sé qué va a hacer Alberto Fernández. En el tiempo que me tocó acompañar la precandidatura de Agustín Rossi a presidente de la Nación, planteábamos que la Oficina Anticorrupción esté en manos de un dirigente de la oposición. Podría ser una alternativa. Ahora, quiero eso, ¿por qué? Porque no necesitamos una Laura Alonso nacional y popular. Claro. Necesitamos a alguien que efectivamente ese tema sea a cargo. Y si es un dirigente de la oposición, ¿por qué no? Ahora, también quiero que en la ley de ética pública diga que aquellos que tienen plata en cuentas offshore o en paraísos fiscales no puedan ser funcionarios públicos. Entonces, y no quiero atajos para los famosos conflictos de intereses, ¿no? Entonces, me parece que es un debate interesantísimo al cual no hay que sacarle la cola a la pichicata, digamos, ¿no? Nos tenemos que hacer cargo todos de eso, porque viene y estamos en presencia de una sociedad cada vez más exigente, y hay que tratar de ante esa demanda tener respuestas eficaces, ¿no? Germán, gracias por venir. No, gracias a ustedes, a disposición, che, gracias.